Ok, entonces def se utiliza para denotar una función. Entonces, si nos vamos a ver qué es una función, podemos verlo como, por ejemplo, un horno. Entonces, tenemos aquí lo que es un horno de cocinar. Entonces, este horno lo que tiene como función es que si uno le mete algo, él va a hacer algo y va a dar un resultado. Entonces, por ejemplo, ¿qué le puede meter uno? Masa. Entonces, la masa va a entrar al horno, se va a cocinar y ¿qué me va a dar como resultado? Pan. Entonces, def es un método. Por ejemplo, yo puedo crear una función que debe de ser un horno que cocina, lo que haga es que le sume. Entonces, por ejemplo, yo tengo x, que no sé qué número es, más 10, por ejemplo. Entonces, eso puede ser una función que simplemente esté sumándole 10 a todo lo que le metamos. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, un número como 4, lo meto a la función lo que va a hacer es dame como resultado 14. Entonces, aquí sería 14. Entonces, eso es un método. El método, por ejemplo, va a necesitar un nombre. Entonces, primero yo le pongo def y el nombre. Entonces, aquí vendría, por ejemplo, el nombre que yo quiera ponerle. Por ejemplo, sumar, restar, multiplicar, dividir. Por ejemplo, voy a poner sumar. Ok. Cuando yo le hablo los paréntesis, dentro de los paréntesis, lo que le estoy diciendo es qué va a necesitar. Por ejemplo, si me devuelvo al ejemplo que estamos viendo ahorita, ejemplo, para que el horno pueda funcionar, necesita masa, porque no hace nada, no hacemos nada con un horno si no le metemos la masa. Entonces, por ejemplo, aquí yo le tendría que decir a él qué va a necesitar. Entonces, para poder sumar, generalmente se necesitan dos números. Entonces sería X y Y, haciendo referencia a dos números que no conocemos, X y Y, porque no sabemos cuáles son. Entonces, aquí le voy a decir que tiene que hacer él. Entonces yo le puedo poner, por ejemplo, resultado igual X más Y. La función siempre tiene que retornar algo. Entonces le tengo que poner return, que me va a devolver resultado. Entonces, eso es básicamente cómo funciona el dev. Ahora sí, ¿para qué sirve? Para que yo pueda reutilizar código. ¿Por qué? Porque yo esta función o este código que yo escribí aquí lo puedo estar utilizando en otros lugares. Por ejemplo, si yo lo ejecuto y me vengo aquí abajo, entonces yo puedo poner, por ejemplo, eh, digamos, D igual a 10, H igual a 20, y aquí puedo invocar el método. Entonces yo le pongo, por ejemplo, sumar, y aquí le pondría, por ejemplo, D, H. Entonces, si lo ejecuto, él aquí me daría el resultado. Si abajo quiero, puedo seguir haciendo lo mismo. Entonces lo puedo hacer de maneras infinitas. También está la cuestión de recursividad. Por ejemplo, si yo llego y pongo aquí try y le pongo el método, por ejemplo, sumar, y le digo que me sume. Aquí lo voy a poner mejor para que me lo pida, se lo pida al usuario. Por ejemplo, yo le voy a pedir al usuario los números. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner aquí X es igual a Y. Entonces le pongo aquí, por ejemplo, texto. O, no, voy a ponerlo así mejor, nada más. Ok, entonces ahí le estoy pidiendo al usuario que me ingrese esto. Entonces, copiar. Ok, entonces, yo no sé qué le vaya a ingresar el usuario. Entonces, por ejemplo, puedo llamar el método. Entonces le pongo X, Y. Y si él no lo hace bien, yo le puedo decir que vuelva a invocar a ese mismo método. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir suma X y Y, por ejemplo. Entonces, él lo va a volver a intentar.
Entonces, ahí lo estoy, por ejemplo, reutilizando código. Ok, entonces no sé si te respondí la pregunta o necesitas como Sí, que te entienda algo más. no, no, sí lo entendí. Gracias. Desayunando. Ahorita estamos con lo que usted dijo antes de salir, con el proyecto de la calculadora. Sí, solo que una pequeña advertencia, acá yo puse un código, entonces ese código ignórelo, porque vienen los requerimientos de funcionalidades y Ujú. viene un montón como de código, digamos, entonces ese código si quieres lo eliminas, digamos. Ah, ok, todo eso. Sí, todo eso, porque, digamos, yo ahí más o menos estuve viendo cómo se podía resolver, entonces no está resuelto al 100%, porque no está resuelto al 100%, Ujú. pero fue más o menos algo que estuve como viendo cómo se podía resolver, pero digamos que se me fue con el archivo que les compartí, no le revisé esa parte, yo solo lo revisé al principio y no quería que estuviera esa parte de abajo. Ok, ok, profe. Y otra cosita, ¿usted podría poner un toquecito el, el código que estábamos haciendo antes de salir al receso? Este, Ese, sí, señor. Eh, Voy a tomarle un screenshot. espérate que para ampliárselo un poquito más, ahí ya estaría para que le pueda salir todo el... Listísimo. Gracias, profe. Profe, Con, ¿usted puede poner el código que puso ahorita que me explicó a mí? Abajo. sí, claro. Creo que se estaba acá. Estaba ahí mismo, solo que más abajo. Sí, ya lo pongo. Este, Listo. Ajá. Gracias. con gusto. Prestenme atención un momento todos, por favor. Ok, para explicarles algo. Por ejemplo, yo tengo aquí algo que es entrada. Sería como un dato que yo quisiera ingresar. Entonces tengo entrada. Entonces yo le pongo input, así digamos. Yo no sé qué es lo que va a ingresar el usuario o qué tipo de dato va a ingresar el usuario. Entonces yo podría evaluar qué fue lo que ingresó. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner if entrada punto es un número. Déjame ver por qué es numérico. Déjame ver por qué no me lo muestra toquecito. Ok, if entrada. Okay, yo le puedo poner esto, ok,
que es que me evalúe si es numérico. Entonces, si eso es igual a true, yo le puedo decir que me muestre print es un número. Ok, entonces, por ejemplo, si lo ejecutamos, ahí me aparece y, por ejemplo, si yo le pongo 200, me dice es un número. Si yo le pongo, por ejemplo, el if entrada punto es, aquí me salen las opciones. Por ejemplo, me dice es decimal, aquí está el numérico, por ejemplo, está el que es alfanumérico o que es alfabeto, digamos. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo este, entonces digamos que me va a evaluar si es texto. Entonces, por ejemplo, yo le puedo poner true y le puedo poner print es texto. Entonces, si lo ejecutamos y le pongo, por ejemplo, texto, ahí me aparece, es texto. Entonces, eso es una forma, por ejemplo, de evaluar qué tipo de datos está ingresando el usuario, como para que también ahí lo tenga esa cuestión presente. Ok, ¿cómo les está yendo? ¿Tienen alguna pregunta o comentario o cómo sienten que están avanzando? Ya la verdad no sé ni qué está haciendo, profe. Ok, entonces hagámoslo juntos. Vamos a hacerlo todos juntos. Entonces voy a irme para acá. Un concepto fundamental en ingeniería o en programación es divide y vencerás. Nosotros como seres humanos siempre tenemos como la tendencia de querer resolver todo de una sola vez. Nos cuesta mucho como ser pacientes y nos cuesta mucho como hacer paso a paso. Eso yo lo veo mucho en los cursos de matemáticas, que la gente trata de resolver una ecuación de un solo golpe, digamos, así como de un solo paso. Entonces uno tiene que tratar como de acostumbrarse a dividir y vencerás. Ok, entonces, ¿cómo yo podría dividir el tema de la calculadora en algo que pueda tratar? Yo empezaría primero haciendo una operación. Entonces yo pondría, por ejemplo, número 1 es igual a input para pedirle el valor al usuario, ingresar números, por ejemplo. Después yo le puedo poner, por ejemplo, el símbolo es igual a input. ¿Qué operación desea realizar? Y después le pediría el siguiente número. Input. Ingresar. Me faltaron las comillas. Y aquí ya yo trataría de hacer como la primera operación. Generalmente yo siempre me tiro por la suma. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir si símbolo es igual a más, que lo que me realice es, le voy a decir resultado es igual. Aquí recuérdense el tema de los datos, porque yo no sé cómo Python está manejando los datos en ese momento. Entonces, yo le podría, digamos, decir a él que es texto o es número. Entonces, por ejemplo, yo le tengo que especificar a Python qué tipo de datos está utilizando. Entonces, yo le pondría int y le pondría número 1 y le diría más int número 2. Entonces, yo le diría que me muestre print resultado. Entonces, en teoría,
ya ahí yo tendría la primera operación a realizar. Entonces dividí el problema. Entonces no estoy pensando en la calculadora, sino lo que estoy pensando es en poder realizar una suma. Entonces, si le doy a ejecutar, me dice ingrese un número. Yo le pongo, por ejemplo, 10. ¿Qué operación a realizar? Suma. Le pongo 5 y ahí me muestra el resultado, que sería 15. Ya que tengo eso resuelto, puedo pensar en otra operación. Por ejemplo, el if, símbolo, igual, igual, menos. Y ahí le daría, por ejemplo, resultado es igual, int, primer número, menos, int, segundo número. Print, resultado. Ok, entonces, si lo vemos, ya tenemos el segunda operación. Entonces la vamos a probar para ver si funciona. Entonces le damos, dice número 10, operación menos. Ingresar el otro número, pongámosle 3, el resultado nos daría 7. Entonces está funcionando bien. Ahora lo que voy a hacer es agregar la otra operación. Vea cómo dividimos el problema. Agarramos la calculadora y dijimos, bueno, hagamos primero una operación, sumar. Ok, ya funciona. Hagamos una segunda operación. Restar, funciona. Hagamos una tercera operación. Por ejemplo, el if, símbolo, igual, igual, multiplicar, sería igual al resultado, int, número 1, por resultado. Ok, entonces ahí ya tenemos la tercera operación. Entonces la vamos a probar para ver cómo nos va. Entonces, si la ejecutamos, le decimos, por ejemplo, 3 por 2, nos da 6, entonces está funcionando. Ahí podemos entrar con la otra operación, el if, símbolo, igual, igual, dividir. Entonces, aquí yo podría agregar una excepción, digamos, que sería la de dividir, digamos, en 0. Entonces, por ejemplo, esta que está aquí. Entonces yo la puedo copiar, digamos, y aquí le pongo, por ejemplo, tip, y le pongo resultado es igual a número 1 dividido entre número 2. Y aquí es donde yo pegaría la excepción, digamos. Entonces, porque sabemos que esa operación ahí estaría. Entonces, si lo ejecutamos y ponemos, por ejemplo, 10 dividido entre 0, se me cayó porque me dio un error, pero... Ah, ya vi cuál fue el punto. Estos yo los estoy manejando, o Python los está manejando como texto. Entonces me faltó decirle que no es texto, sino son números. Entonces aquí tendría que ponerle int, ¿ok? Para que los convierta en número. Y este igual int para convertir el dato en número. Ok, recuérdense que nosotros siempre que utilizamos el input
con texto adentro, o mejor dicho, el input, lo más probable es que Python lo convierta en texto. Entonces es mejor como que uno después lo convierta al valor de tipo de dato que uno desea. Entonces, si lo ejecutamos, vendría, por ejemplo, ingresa el número 10, ahora dividido, y le ponemos, por ejemplo, 0, y ahí damos que nos dio el resultado. ¿Ves? Nos dice divisivo por 0, digamos, que no se puede dividir entre 0. Ok, si ven, de ahí empezamos a dividir el problema. Ok, más o menos me voy dando a entender lo que estoy explicando. Yo sí entendí. De hecho, una vez uno hace uno, la mayoría es copiarlos y pegarlos, siento yo. Solo le cambia la Ajá, información para ajá, hacerlo más rápido. exactamente, digamos. Aquí, por ejemplo, podríamos empezar a agregarles las excepciones, digamos. Entonces, por ejemplo, a cada uno, como hicimos con la división. Si ustedes ven, la división tiene una excepción. Entonces le podríamos agregar la de valor, por ejemplo. Entonces podríamos agarrar, déjame ver dónde está la de esta, por ejemplo. La podemos copiar, digamos. Nos venimos acá y aquí mismo donde está la de división, la podemos pegar. Ok, y aquí se recomienda ponerle el finalizar, digamos. Bien. Ok. Entonces la podríamos probar para ver cómo nos va. Entonces le damos a ejecutar. Entonces me pide el primer número. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, 10 dividido entre texto. Ahí me dice, ¿ves? Intentarlo de nuevo. Porque dice que no es un número válido, digamos. Entonces, ¿ves? Ahí ya nos está funcionando bien esta. Ahora podemos usar esta misma en las demás. Entonces, por ejemplo, la de evaluar. Entonces, agarramos, copiamos y, por ejemplo, nos venimos a cada una de estas. Entonces, por ejemplo, try, 2 puntos. Nos aseguramos el tema de la indexación que esté correcta. Entonces, le ponemos esto aquí. Entonces, nos fijamos bien el tema de la indexación, o sea, la tabulación. Entonces, pegamos la otra, que es la evaluación. Entonces, este lo tenemos que dejar bien alineado y el otro está bien alineado ya. Entonces, ahí ya tenemos el de multiplicar. Recuerden ir probando, porque muchas veces la gente hace un cambio y hace otro, y hace otro, y hace otro, y hace otro, y después el software no le funciona y uno no sabe cuál fue el cambio que le arruinó todo. Entonces, aquí uno tiene que ir haciendo cambios, ir probando. Entonces, lo vamos a probar. Entonces, aquí nos sale un número. Entonces, ponemos 10 por, y pongámosle por texto. Y ahí nos dice que la sección está funcionando bastante bien. Ahora vamos a hacer lo mismo con los otros, digamos. Entonces, en de suma, try. La excepción que habíamos copiado hace ratos. Ahí está. Entonces, ejecutamos para probar que esté funcionando. 10 más
texto. Y ahí me dice que el errorcito, me faltan de resta, entonces lo vamos a hacer. Try. Profe, una pregunta, ¿y qué pasa si lo hace bien? ¿Sí sirve? Sí, sí serviría. Voy a hacerlo ahorita bien para que veamos. Porque, por ejemplo, todo esto lo podemos meter dentro de un while. Entonces, eso es lo que voy a hacer después de probar en de resta. Entonces, voy a meter la sección de resta para que todo esto lo metamos, por ejemplo, en un while. Entonces, ahí ya está en de resta. Entonces, lo voy a ejecutar para probar la resta, que es la que me hacía falta. Entonces, 10 menos 8, texto, perdón. Entonces, me sale que número inválido. Entonces, todo esto que acabo de hacer, lo voy a meter en un while. Entonces, por ejemplo, me vengo aquí al puro principio y le pongo, por ejemplo, while true para que lo haga siempre sin importar nada. Entonces, aquí ahora sí tengo que fijarme muy bien el tema de la tabulación. Entonces, aquí estaría el primero, estaríamos que el segundo, ahí está. La tabulación es muy importante. Si yo tuviera configurado mi herramienta, yo esto lo podría hacer solo con presionar 2 teclas. O sea, me ahorraría mucho tiempo, o sea, ganaría más dinero. Pero como no lo tengo configurado, tengo que ir haciéndolo manualmente uno por uno. Y también está el otro tema que probablemente me haya faltado hacer bien el tema de la tabulación alguna cosa. Entonces habrá que ver si no me falla por eso. Entonces lo ejecutamos. Ok, no me causó error la tabulación hasta el momento. Recuérdense que no me va a mostrar el error hasta que lleguemos a ese punto. Entonces voy a empezar a probar cada uno. Entonces, por ejemplo, voy a poner 10 más 5. 15. Funcionó bien. Entonces ahora voy a probarlo con un error. Entonces pongo texto más 5. Ahí me dice que es un número inválido. Entonces, vean que ya estamos logrando cumplir el primer check de nuestra lista, que era que el software nunca se caiga. Ya ahí nunca se ha caído. Y creo que no se va a caer nunca. Entonces, si yo le pongo, ingreso un número, le pongo, por ejemplo, 10 por 5, me debería dar 50. Ahí está, 50, funcionó bien. Si yo le pongo, por ejemplo, 10 por texto, pues ahí está con texto, y le doy, por ejemplo, enter, me dice número inválido, pero mi software no se ha caído. Si yo le pongo ahora, por ejemplo, 10 dividido entre 0, me dice que no puedo dividir entre 0, pero mi software sigue funcionando. Si yo y ahí va a seguir eterno, porque yo le dije que se mantuviera así eterno. Entonces, si yo quisiera cumplir el de stop, ok, déjame detenerlo para ver si lo puedo detener, porque se sigue ejecutando. Ok, ahí está, ya lo detuve. Aquí le tendría que poner, por ejemplo, palabra, igual, stop, para cumplir como con el otro punto que decía eso. Y tengo que ver dónde le meto el tema de palabra, pero no lo voy a hacer de esa forma, digamos. Entonces, ok, entonces me voy a ir a donde están los requerimientos de sistema. Si ustedes se recuerdan, aquí tenemos uno que dice, por ninguna razón el software se debe caer. Entonces, ese ya está cumplido. El de solicitarle al usuario 2 números, cumplido.
En de solicitar al usuario una operación a realizar, cumplido. En de crear una función para cada operación, no está cumplido. Entonces lo que tenemos que hacer es venirnos acá y crear las funciones, nada más. Entonces, ¿cuáles son las funciones? Esto básicamente que está aquí. Esto que está aquí son las funciones. Pero el tema es que, digamos, no están en modo función. Entonces, esto que está acá lo voy a cortar y voy a irme aquí arribita a escribir la función. O mejor dicho, eso lo voy a hacer aquí arriba, al puro principio, mejor, para ponerle más orden. Entonces, por ejemplo, le pongo def, sumar, y le pongo, por ejemplo, x, y, dos puntos. Ahora sí, pego eso. Return resultado. Ok, entonces ya tengo la primera función, que es para suma. ¿Cómo la implemento aquí adentro? A donde yo copié el código, por ejemplo, voy a poner sumar y ahí le pondría num1, num2. Recuérdense que estos datos tienen que ir en valor numérico. Entonces tengo que ponerle int num1, o mejor dicho, yo creo que aquí está en numérico. Ya lo había puesto en la función, se me había olvidado, entonces no es necesario ponerlo. Entonces yo creo que sí lo podemos dejar así. Creo que no, como está acá. Entonces probémoslo para ver si funcionó. Ya creamos nuestra primera función suma. Entonces aquí está creada la función suma y esa función suma aquí la estamos implementando en el trip suma. Entonces ejecutamos. Ok, entonces me dice el primer número, entonces yo le pongo 2 más 4 me dio 6, entonces funcionó perfectamente. Probémoslo con texto. 2 más texto. Ahí dice, error por el número válido, pero mi software no se ha caído, sigue funcionando. Entonces ya tenemos la primera función. Ahora hay que crear la segunda función, que sería, por ejemplo, resta. Entonces, def resta es igual a x, y, dos puntos. Me voy a cortar lo que copiamos acá, digamos, lo que escribimos aquí, donde dice resultado. Entonces, de ese resultado, cortamos. Y aquí de una vez yo podría escribir la función resta. Restar num1, num2. Ahí ya la estoy invocando. Ok, esto que está acá, va a cambiarle el nombrecito para ponerle num, mejor, para que se entienda mejor. Num2. Y aquí le voy a hacer lo mismo, digamos, num1, num2, para que se pueda entender mejor. Y aquí le pego esto. Entonces me fijo que esté bien el tema de tabulación. Ok, ahora le tengo que hacer el return. Resultado. Ahí ya tenemos nuestra segunda función. La deberíamos probar. Entonces, la probamos. Entonces dice 10 menos 20. Ok, no me funcionó algo porque vamos a revisar. Resta es igual a num1, num2. Ok, entonces acá está el primer resultado. Creo que es por un espacio.
Ah, ¿puedo bajar un toque? Mire, ahí donde dice sumar hay num, coma, espacio num2 y en el de restar dice num, coma, sin espacio num2. Ok, probémoslo a ver si es eso. Entonces déjame detenerlo. Ok, probémoslo ahora sí de nuevo. Entonces 10 menos 5. Ok, ahí se me cayó el software. Ok, me dice que no puede sumar texto con, restar texto con texto. Entonces no me está convirtiendo los valores. Entonces veamos acá. En resta, num está convirtiéndose en. Ok, creo que mejor voy a convertir los números no aquí. Entonces este que está acá, por ejemplo, los voy a quitar de aquí. Este también. Y los voy a poner aquí adentro mejor. Entonces acá, int, para convertirlos aquí en número. Entonces int, okay, tendría que hacer lo mismo con en de resta. Int, int para convertirlos en valor de texto. Ok, ejecutémoslo para ver si ya no funciona. Entonces, 10 menos 5. El problema es que no me muestra el resultado. ¿Por qué? Print resultado. Resta. Ah, ya vi que es el problema. Aquí yo puse resta y aquí yo puse restar. Entonces tengo que quitarle esta R. Ok, probémoslo ahora sí de nuevo. 10 menos 5. Ahora sí, ya me lo mostró, digamos. Si le pongo 10 menos texto, ahí me sale el valor incorrecto, digamos. Entonces ahí estaríamos. Ok, entonces ya creamos dos funciones. Habría que crear las demás. Entonces aquí vendría def multi reciba num1, num2. Me vengo abajo a cortar esto, entonces. Aquí está multiplicación. Lo corto. Y de una vez voy a escribir la multi. Voy a fijarme que ese fue el nombre que le puse. Multi. Ok, sí está bien, multi. Entonces le pongo int num1, int num2. Entonces lo que corté me lo llevo acá. Aquí. Lo pego.
Y me faltaría ponerle el return. Resultado. Lo probamos. A veces esto es como muy tediosillo porque uno tiene que estar, digamos, haciendo algo, probándolo, haciendo algo, probándolo, haciendo algo, probándolo. Entonces se vuelve como un poquillo tedioso, pero hay que hacerlo. O sea, toca. 10 por 8, 80 funcionó. Si le pongo texto por 2, me da el error, pero no se cayó el sistema, entonces estamos bien. Entonces lo detengo y nos faltarían de división. Entonces sería def dividir. Con permiso, una pregunta, no importa que esté con el int, el multi. Ah, no, porque es como redundante. Es decir, convierta un entero en un entero. O sea, es como redundante. Pero por una cuestión de profesionalismo, digamos, no se recomendaría, digamos, yo te recomendaría que lo quites porque no se ve bien. Si hubiese afectado, si hubiese tenido un cambio de valor, por ejemplo, de flotante a entero, ahí sí hubiese habido, digamos, como un cierto conflicto, pero creo que nada serio, pero sí hubiese afectado, digamos. Pero como era entero a entero, no pasa nada. Y una pregunta, ¿para qué es ese while true que está ahí? Es para que el software se siga ejecutando. Porque si usted se pone a ver, por ejemplo, todo lo que está aquí adentro del while, o sea, el while empieza desde la línea 18 hasta la 48. Entonces, todo eso que está ahí adentro se va a ejecutar para siempre. Porque yo le puse aquí true y true significa que se ejecute para siempre. Ah, ok, bueno. Okay, entonces, si yo me vengo acá, por ejemplo, al tema de división, tendría que cortar este de acá y poner dividir int num 1. Entonces ya tendríamos el último. Acá 2 puntos y le vamos a pegar. Me faltó el prim. Retorno resultado. Lo probamos porque siempre hay que probar las cosas. Enter, dividir entre 0. Ahí funcionó. 10 dividido entre texto. Bien, ahí funcionó. 10 dividido entre 10. Ahí está 1. Entonces, está funcionando bien. Entonces, si nos vamos a la lista de los requerimientos, el crear una función para cada operación, listo, ya está listo. Ok, ahora sí, vendría este, que es después de que el usuario realiza la primera operación, se agrega un símbolo de operación. El software debe realizar una operación utilizando el número resultante, etcétera. Ok. Me vengo para el código.
yo crearía una función para eso. Por ejemplo, función ingresar dato. Entonces, esa función le copiaría esto que está acá, por ejemplo. Entonces le doy cortar y la pegaría aquí, digamos, porque eso es lo que estoy procurando hacer, digamos, poder ingresar estas cuestiones aquí. Y lo que le diría acá, después del while, es que me ejecute esa función. Por ejemplo, ingresar número. Ok, entonces aquí yo le daría return a todas esas variables, que serían num1, coma, num o símbolo, coma, num2. Ok, si ustedes ven aquí, lo único que hice fue convertir el fragmento de código que teníamos para ingresar los datos en una función. No le cambié la lógica. O sea, aún no he cumplido el punto que me están pidiendo, pero lo que estoy haciendo es creando la función y quiero probar a ver si me sigue funcionando el código. Profe, permiso, el nombre de la función esa se llama ingresar dato y abajo en while true se puso ingresar. Ajá, excelente. Ingresar dato. Entonces, si le pongo 10 más 10, 20. ¿Por qué me dio 1.0? Ah, ya vi qué me pasó. Ok, voy a hacer un pequeño paréntesis. Entonces, esto lo voy a dejar en pausa un momentito para poder explicar qué fue lo que me sucedió. En Python tenemos variables globales y tenemos variables locales. Entonces, estas globales son públicas. Estas locales son privadas. Ok, entonces, cuando yo, por ejemplo, creo una variable en el primer bloque, por ejemplo, variable global igual, por ejemplo, a 2. El software la puede usar en cualquier parte porque es una variable global y es pública, quiere decir que cualquiera puede acceder al valor de esa variable porque está en el primer bloque, digamos, entonces le permite que cualquiera la pueda utilizar. En el momento, por ejemplo, que yo creo, por ejemplo, una función, digamos, función, dos puntos, y aquí pongo, por ejemplo, una variable, esta variable se vuelve local. Ejemplo 4, por decir algo. Entonces, variable local. Quiere decir que el software no la puede usar. Yo tengo que invocarla y permitirle que el software pueda acceder a ella, digamos. Porque voy a poner aquí el ejemplo. Si yo, digamos, llego, ejecuto, y aquí las quiero ver las variables. Entonces, por ejemplo, si yo le digo al que me muestre la variable global, aquí, lo voy a ejecutar, él me va a mostrar 2, porque ese es el valor que tiene la variable global, 2.
Pero si yo llego y le digo a él, por ejemplo, variable local, que me la muestre y lo ejecuto, por ejemplo, me va a dar un error porque me dice no existe, no la encontré, o sea, no está por ningún lado. Entonces yo tengo que llegar y, por ejemplo, decirle función, punto, creo que es así, que se invoca. No, no me funcionó. Déjame ver cómo era que se invocaba la variable. De hacer memoria para ver cómo se... Ok, entonces, déjame ver si así nos funciona. No, no me quiso funcionar. Es que, por ejemplo, lo otro que yo podría hacer es, dentro de esta función, digamos, nombrar, voy a borrar esto un poquito. Déjame ver si también me funciona así. Función, dos puntos, ok, para poder invocarla. No, no me quiso funcionar. Lo que podría hacer, por ejemplo, a esta decirle que se convierte en una variable global, pero eso no se recomienda. Entonces, si yo le doy esto, por ejemplo, igual a 4, porque me da error a 4 global. Ok, es que tengo que hacerlo por partes. Sería primero decir que es una variable global y variable local. Entonces, ahora sí me debería funcionar. Ok, ahí está. Y ahora en teoría ya yo podría acceder a ella desde cualquier parte del código. ¿Por qué me da ahora error? Variable global, que no sé si está bien. Sintaxis, Python, No, tendré que explicarles este tema mejor la otra semana porque no sé qué estará pasando. Tendría que ponerme a revisar y de todas formas ya van a ser las 12:30. Pero entonces, este tema, la calculadora, lo terminamos la otra semana y les explico el tema de variables globales y locales porque no sé qué me estará causando aquí porque la sintaxis está bien escrita. Entonces no sé qué será porque tal vez puede ser que sea la versión de Python
porque recuérdense que no es lo mismo usar Python 3.7 que usar Python 3.9 o Python 3.10. Hay bastantes variaciones ahí, muy sutiles, pero uno sí nota la diferencia, digamos. Ok, entonces esos temillas los vemos la otra semana. Entonces creo que estaríamos por el día de hoy. Les agradezco mucho por el tiempo y la atención. Profe, una pregunta. ¿No Dale. nos puede compartir ese código de Ah, hoy? sí, claro. Yo lo puedo subir a esta cuestión de la plataforma, digamos, aquí. Yo lo podría subir. Ah, no, gracias. Ujú, con mucho gusto. Profe, y una pregunta. ¿Cómo guarda el que uno hizo hoy? ¿Se guarda solo? Se guarda solo. Por ahí. Ok, muchas gracias y que pasen un buen fin de semana. Gracias, Día, igual. profe. Igualmente. Hasta luego. Gracias, igual. Hasta luego.